Bienvenidos al módulo de Interculturalidad de la carrera de Liderazgo Pastoral de la Universidad de Aquino. En esta oportunidad vamos a avanzar la unidad 3 de esta materia, referente al significado y al sentido de la interculturalidad en Bolivia. Vamos a hablar de este tema, mencionando que la interculturalidad nació en los ámbitos de la educación y también de la cultura, y a lo largo de 20 años se extendió en los ámbitos políticos y también ideológicos, basados en las demandas y aquellas reivindicaciones que buscaban los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Las relaciones entre estos pueblos indígenas no siempre fueron horizontales, habían diferencias, habían desigualdades, y algunos de estos pueblos sometieron a otros en los diferentes ámbitos, como el ámbito político, social, económico, cultural, con ese afán de unos pueblos de imponer su hegemonía, de imponer su dominio sobre otros pueblos. Pese a la hegemonía cultural impuesta en la época de la colonia, varios pueblos indígenas se resistieron y mantuvieron sus peculiaridades, sus particularidades culturales. La clase dominante boliviana se propuso en ese entonces erradicar las culturas y las lenguas originarias, las lenguas y los elementos culturales de las poblaciones indígenas, para de esta manera uniformar socioculturalmente y también en cuanto a las lenguas. Para erradicar aquello denominado indígena, se usó la figura de bolivianización de los indígenas, en donde a través de esto se buscaba crear un estado y una nación de mestizos, a manera de responder a la explotación económica, a la opresión política y a la opresión cultural que había, también a la discriminación y el racismo a los pueblos originarios. Se empieza a utilizar el término de interculturalidad desde el ámbito educativo para comenzar a uniformar la cultura. Desde los años 90, los indígenas de tierras bajas comienzan a protestar, a movilizarse, a mostrar su descontento, y a través de marchas desde la Amazonía hasta la ciudad de La Paz, ellos buscan hacerse escuchar en cuanto a sus peticiones, debido a que para ellos la interculturalidad era sinónimo de territorio, pero también sinónimo de dignidad. Entonces debían lograr el reconocimiento de su existencia, el reconocimiento legal de sus tierras, de sus territorios, también el reconocimiento de sus lenguas originarias y el derecho que buscaban a la educación escolar. La interculturalidad se relaciona con reivindicaciones históricas referentes a la dignidad, referentes también a la educación cultural, a la tierra y el territorio, a los recursos naturales, a ese desarrollo de la identidad que buscaban en cuanto a un reconocimiento y también en cuanto a la participación política. Interculturalidad además significa participar en la toma de decisiones e implica el mejoramiento del equilibrio en los aspectos sociopolíticos y en el aspecto económico también. Tenemos tres aspectos para mencionar acerca de la interculturalidad. En una primera instancia tenemos la interculturalidad desde la educación, la interculturalidad desde el Estado por otra parte, también la interculturalidad desde la academia y la interculturalidad desde la dirigencia indígena. La interculturalidad desde la educación. En este aspecto de la interculturalidad desde la educación, el Estado asume este enfoque intercultural desde el año 1982, y es aquí donde se comienza a enseñar a la población rural a leer y también a escribir en sus idiomas originarios en el marco de este plan denominado Plan de Alfabetización. Este plan contemplaba la interculturalidad como una forma de rescatar e incorporar los elementos de la cultura indígena en el proceso educativo, todo esto con la participación de las comunidades indígenas y los líderes indígenas para tomar decisiones al respecto de este tema. También tenemos en este sentido de la interculturalidad de la educación
no fue solo iniciativa del gobierno, sino que desde los años 80 la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, junto con la Confederación Nacional de Maestros Rurales de Bolivia y la COB, la Central Obrera Boliviana, manejaban el concepto de interculturalidad, y entre los años 1990 y 1994 es donde se implementa el proyecto de educación intercultural bilingüe. A partir de esto es que las organizaciones sociales buscan fortalecer las identidades indígenas, la solidaridad, el trato equitativo, el trato igualitario, el fortalecimiento de ese desarrollo económico, del desarrollo social, también cultural, y también se busca la revalorización de las lenguas indígenas. La interculturalidad, además de incorporar los contenidos de los pueblos indígenas en la educación, en el proceso educativo, también plantea reactivar las lenguas indígenas, las lenguas originarias, todo esto dentro del contenido de enseñanza en el proceso educativo. Y este proyecto inicia un cambio en la legislación educativa que se ve plasmada en la reforma educativa del año 1994, en donde se señala que la educación es intercultural, también es bilingüe, porque se asume la unión del país en ese ambiente de respeto entre todos. En cuanto a la interculturalidad desde el Estado reconoce la existencia de la diversidad lingüística y de la diversidad cultural que existe dentro del territorio. El Estado asume la interculturalidad como una política pública en el año 1994 mediante la mencionada reforma educativa, y la educación intercultural en este proceso reconoce la diversidad sociocultural, también busca replantear las relaciones simétricas, las relaciones equitativas, y revaloriza los conocimientos de aquellos pueblos que fueron oprimidos, y de esta manera responde a las necesidades de las demandas de la población indígena. En este sentido se incluye al currículo de estudio las cosmovisiones, también se incluyen los procesos históricos, aquellos procesos olvidados o marginados o dejados a un lado, los valores y las costumbres, también el análisis de las relaciones de desigualdad entre las personas. Todo esto se incluye en el currículo de estudio en el ámbito educativo. El Ministerio de Educación asume la interculturalidad como el diálogo, también el debate de distintas visiones de ver, para construir el mundo en el que hay conflictos, pero que se busca este ambiente, este ámbito de interculturalidad. La interculturalidad marca acciones del gobierno y también de la sociedad civil en los diferentes espacios, como en la administración de justicia, en los servicios de salud, también en la comunicación social, en la legislación territorial y otros. En cuanto a la interculturalidad, desde el enfoque de la academia, la mayoría de los académicos hacen referencia a la relación entre personas o grupos que son diferentes en cultura, y para que sea posible esta relación de una forma simétrica, de una forma horizontal, de una forma en condiciones de igualdad entre indígenas y no indígenas, se necesita afianzar la cultura, también incorporar elementos culturales, aquellos como los conocimientos ancestrales y demás elementos que son parte de las culturas, en los contenidos de la currícula escolar, en los procesos educativos. La interculturalidad surgió en la educación, pero trasciende a otros espacios de la vida para propiciar aquella convivencia pacífica, pese a los conflictos que puedan haber entre las diferentes culturas que conviven. La interculturalidad implica asumir un posicionamiento político frente a un modelo de desarrollo, y también la interculturalidad propone formar relaciones que sean constructivas en busca de lograr la convivencia entre miembros de diferentes sociedades, de diferentes culturas, respetando esas diferencias, respetando y teniendo en cuenta la diversidad, todo esto sin dañar las identidades socioculturales que son diferenciadas, teniendo en cuenta todo este aspecto de la diversidad. En cuanto a la interculturalidad desde la dirigencia indígena, para los dirigentes de los pueblos originarios,
La interculturalidad también significa diálogo, significa interacción y convivencia, además del compartimiento de saberes entre los pueblos indígenas y también aquellos que no son indígenas, en un marco de igualdad de condiciones, también en cuanto a la igualdad de oportunidades en los mismos espacios que se comparten. Plantean la refundación del Estado-Nación y también establecer una sociedad igualitaria en donde se mantengan aquellas diferencias culturales, donde se respete y se reconozca la diversidad, y dejando en el pasado aquella opresión de la cual fueron parte las élites hacia los pueblos indígenas. Como autoevaluación de esta clase, autoevaluación 11, la pregunta es: ¿qué características culturales compartes con otros miembros de este curso, de esta clase, de esta materia de interculturalidad? ¿Qué características culturales compartes con otros miembros y qué características te hacen diferente a los demás? Teniendo en cuenta todos estos elementos culturales del cual nosotros también desarrollamos, tenemos que forman parte de nosotros. Esa es la pregunta de esta autoevaluación y nos encontramos en nuestra siguiente clase.